en que usted nos esté ubicando y tenemos el gusto de volver nuevamente a las pantallas con Desde las entrañas, un programa destinado a rescatar historias de nuestros héroes, de nuestra gente que estuvo abocada a Malvinas allá por el invierno del 82. Para dar inicio a este nuevo ciclo, tenemos la gratísima presencia del comodoro retirado Raúl Díaz, quien fue piloto en la Guerra de Malvinas, nació en Mendoza, fue a la escuela naval, a la escuela de aeronáutica, más o menos a los 15 años, y, y estuvo justamente en San Julián como una de sus bases. Muy buenos días, Raúl, ¿cómo le va? Juana, un gusto recibirte nuevamente, esta vez en forma virtual. Has estado hace muy poco tiempo presentando vuestro libro aquí de Tandil, que dejó muy buenos recuerdos. Y saludar a toda la comunidad virtual de Chispazos Literarios, que, bueno, con todo afecto haremos esta entrevista. Bueno, antes que todo, yo quiero agradecerle públicamente todo lo que usted ha gestionado cuando estuve hace poco tiempo en Tandil, como fue poder participar del acto de la Sexta Brigada en una fecha tan especial como fue el bautismo de fuego y también ver el trabajo que usted está realizando en el Museo del Fuerte con la Sala de Malvinas y bueno, quien también tuvo que ver con la presentación de mi libro en ese museo junto a veteranos de Malvinas. Así que muchísimas gracias y realmente es un honor tenerlo con nosotros. Eh, Decíamos que usted nació en Mendoza. Eh, ¿Fue a la escuela? ¿Más o menos en qué escuela? ¿Se acuerda más o menos Sí, sí, por el supuesto. nombre? La escuela primaria lo hice en la ciudad de Mendoza, en la parte de Godoy Cruz. Es un departamento aledaño que forma el Gran Mendoza. Ahí fui en el primario a una escuela Julio Leónidas Aguirre, que le debo una visita después, de algún momento lo haré también para expresarle mi recuerdo y de alguna forma exponer lo que pudo haber sucedido en Malvinas, que me imagino que nadie mejor que un ex alumno y un veterano de guerra para hacerlo. Y después estuve en una escuela secundaria muy reconocida en la ciudad de Mendoza, que es Martín Zapata. Allá hice hasta tercer año porque en realidad en la Fuerza Aérea posibilitó en el año 1965 el ingreso con estudios parciales de secundario, pero teniendo un plan de ingresar personas con menor edad para que llegasen como piloto de combate a una altura de la vida que pudieran ser efectivos en el sentido de que eran jóvenes. Entonces, permitió ingresar con el tercer año. Yo ingresé a la escuela con 16 años. Y bueno, para eso fue una revelación, porque para mí, en el sentido de que los estudios exigían seguir siendo como que era con el secundario completo, y yo iba con mi tercer año. Bueno, me costó bastante, pero logré superarlo. O sea que desde muy joven ha tenido ese espíritu de superación. Eh, y el tema de Malvinas, ¿en dónde lo encontró? ¿En qué momento de su vida? Bueno, el tema de Malvinas me encuentra ya destinado en Tandil, en la Sexta Brigada Aérea, donde habíamos venido con todos los aviones Mirage M5 Dagger, que fueron comprados a Israel en el año 1978 y que de alguna manera fue una preparación para un cuasi conflicto que tuvimos con la República de Chile. En esas circunstancias se compró este sistema de armas y lógicamente se le tuvo que dar un lugar de destino
que posterior a haber estado inicialmente en Buenos Aires, después en Río Cuarto un tiempo, en Córdoba, recalamos directamente en Tandil, porque fue la unidad a la cual fuimos alojados allí. Tuvimos todo un proceso entre el 78 y el 82, que permanentemente volábamos hacia la zona patagónica para tener presencia y de cuidar nuestra soberanía en aquella zona, y en realidad no pensamos jamás que íbamos a ingresar en un conflicto directo por las Islas Malvinas. De alguna forma no estábamos en situación táctica posibilitado para un combate como fue en este caso aeronaval específicamente. Pero aún así, en el año 82 teníamos una muy buena capacidad de adiestramiento para el vuelo en la zona sur del país, que como usted ha vivido en aquella zona sabe que tiene aspectos muy especiales y no menos para el vuelo, es decir, el frío, el viento y los estados generales de los aeródromos en esas condiciones es bastante complicado, sobre todo para el personal que hace el mantenimiento de los aviones. Raúl, en el año 78, ustedes ya estaban haciendo ese tipo de prácticas. Inicialmente en el año 78 yo me encontraba como instructor de vuelo de la Escuela de Aviación. Había estado ya volando aviones Sabre F-86F en la cuarta brigada en Mendoza. Había hecho la escuela de caza, después volé Sabre y posterior a esa experiencia volví como instructor a la escuela de caza en Mendoza, pero posteriormente fui seleccionado para ir a ser instructor en la Escuela de Aviación. Y me encontraba en esta tarea, en instructor de vuelo de la Escuela de Aviación para la gente nueva, cuando se fue adquirido este sistema de arma M5 Dagger y por la experiencia que tenía en vuelo, fui seleccionado para integrar este nuevo sistema. Fue realmente un cambio muy sustancial porque pasaba a haber volado aviones subsónicos que volaban debajo de la velocidad del sonido a volar un avión supersónico con una exigencia mucho mayor que la que habíamos tenido. Hice el curso digamos, de piloto de M5 precisamente en Perú. Fuimos en cierta forma parte de un grupo que fuimos a volar este avión. Fue destinado a Perú porque no daba abasto para hacer un adiestramiento completo aquí en el país, lo cual la Fuerza Aérea Peruana se ofreció a hacer una instrucción de parte de sus pilotos. Allí fuimos seis pilotos que estábamos viniendo de distintos destinos de la Fuerza Aérea en Argentina. Fuimos a volar allí, fuimos adiestrados en un mes y empezamos a volar el sistema. Volviendo nuevamente a Argentina, ya estamos en condiciones de comenzar a volar el sistema de armas. De hecho, no tenía demasiada experiencia, se necesita una experiencia mínima de 2 años para estar en condiciones de entrar en combate, pero las circunstancias hicieron que, a pesar de que estábamos con un adiestramiento bajo en ese sentido en nuestro avión, en este tipo de avión, aún así nos pudimos preparar para el casi conflicto que se produjo con Chile. En ese grado de adiestramientos, cuando una vez que estuvimos aquí en Tandil, hacíamos vuelos, 45 días en la zona de Tandil y 15 días volábamos en la zona sur, en Río Gallegos, en San Julián, en Comodoro Rivadavia, y eso nos dio una experiencia muy notable a la hora de la llegada del año 82. Claro, eso a ustedes les ayudó a, a conocer bien la orografía de la zona patagónica. Exacto, no solamente la orografía en sí mismo, sino la operación en refugio de aviones, en pistas reducidas, de alguna manera más corta de la que normalmente operamos en la zona norte del país o en la zona central, digamos. Nuestro avión necesitaba mínimamente una pista de 2.400 metros con barrera de contención. Es un avión que aterrizaba digo aterrizaba porque ya no lo tenemos, está radio de servicio, aterrizaba a 360 kilómetros por hora, así que imagínese que era la mínima velocidad a la cual podía sostenerse en vuelo. Se necesitaban pistas muy largas y con barrera de contención por seguridad. En la zona sur no lo teníamos. San Julián, por ejemplo, tampoco lo tenía, Gallegos ni siquiera tampoco Río Grande. Sin embargo,
la operación en base al adiestramiento que tuvimos en esa época. Cuando llegó el 82, básicamente no tuvimos percances en operación en pista y en operaciones en refugio de aviones y todo lo que fue la maniobra terrestre. Básicamente las pérdidas de aviones y de pilotos fue directamente en el proceso de combate. Claro, yo recuerdo que en el 78, en el aeropuerto de San Julián, no había casi hangares y hubo que construirlos, ¿no? Eh, Ese fue un proceso que también hubo que superar como país. Sí, precisamente no teníamos establecido un conflicto como que se llegó casi a las puertas del mismo en el año 78. Pero bueno, esto nos indicó que nosotros como país, Argentina no tiene una intención de alguna manera de digamos, de ir a buscar territorio que no nos corresponde, pero sí defender lo nuestro, con lo cual de alguna manera tenemos que tener el sistema preparado como para que de alguna forma podamos cumplir con ese objetivo, con esa tarea. Sí, Raúl, a mí es una de las cosas que me preocupan, eh, de poder hacer este tipo de charlas como una herencia a los argentinos que vivirán dentro de un siglo más y que sepan por las voces de los protagonistas, como es el caso suyo, de cómo se vivió y cómo fue, porque los argentinos que van a vivir dentro de un siglo recién van a poder conocer lo que Inglaterra dijo que por 99 años no se podía abrir esos documentos, ¿no? Y qué interesante que ustedes puedan decir su verdad. Sí, es correcto. Fíjese, incluso Juana, cómo las cosas de alguna manera se van, no digamos acelerando, pero cómo van cambiando la magnitud de la importancia. En los argentinos, la gran mayoría, tenemos un afecto muy grande por lo que serían las Islas Malvinas, sin contar el resto de lo que significan las islas que también nos pertenecen y que de alguna forma toda la parte marítima también correspondería que estuviéramos reconocidos como soberanos exclusivos. Sin embargo, observe que, por ejemplo, la noticia esta que ha salido recientemente con respecto a la Antártida, es un Sí, tema que Rusia logra manifestar que hay un gran depósito de petróleo y gas en la zona antártica y sobre todo en la zona que nosotros consideramos que es nuestra. Y todo ahí surge una situación nueva. Malvinas se pone en relieve increíble ante esta situación que evidentemente hace que el Reino Unido mantenga ese enclave porque lógicamente no les interesa tanto la vida de los kelpers o lo que pase con los kelpers, sino que tiene algo que es en su situación imperial siempre quiso mantenerse en lugares estratégicos. En este caso, Malvinas es un lugar estratégico de muy alta relevancia en todo lo que es el Atlántico Sur, sobre todo en su paso hacia la Antártida. Esto trae aparejado que nosotros tengamos que tener también voz en los foros internacionales para establecer que lógicamente no solamente nos corresponde eso, sino que hemos tenido una presencia muy extendida en Malvinas y no solamente en Antártida desde el año 1904. Es decir, que en cierta forma nos corresponde por derecho, en cierta medida, cuando esto se tenga que establecer soberanía sobre la zona antártica. Y esto vaya a ir pensándose que de alguna manera nos va a afectar a quienes nos sucedan como futuros habitantes de nuestro país. Y son cosas sumamente interesantes y que no debemos perderla de vista nunca. y también recalcar que no solo Inglaterra está pidiendo como colonialistas que son, sino que también Chile está reclamando parte del sector antártico que nosotros consideramos nuestro, ¿no? Por eso es que ellos siempre corren los hitos un poco más hacia nuestro territorio y lo bien que hizo el gobernador de aquel tiempo de poner a Chaltén como una población
para sostener un poco nuestra soberanía sobre la cordillera, ¿no? Precisamente, no solamente nosotros tenemos problemas limítrofes, lo cual establece que es una hipótesis de conflicto real. Por allí nos dicen, no hay hipótesis de conflicto. Sí, tenemos hipótesis de conflicto. Donde hay un interés argentino, detrás de eso hay una hipótesis de conflicto porque choca con la voluntad de otro este país, llámese Chile, llámese Bolivia, llámese Uruguay, llámese Brasil, como se llame. Es decir, en cierta medida nosotros tenemos que establecer como país cuáles son nuestros intereses y a partir de allí defenderlo. ¿M? Y en cierta medida, la parte de lo que significa el brazo armado del país tiene que estar bien preparado para defender eso, porque en definitiva estamos visto que con la diplomacia exclusiva y con todos los otros factores de poder, a veces no se llega a, digamos, a defender lo propio. Insisto, Y a mí no me parece somos... que Sí, sí, adelante. a mí me parece que como docentes tenemos que incentivar ese aprendizaje en nuestros niños para que ellos vayan tomando conciencia y se vaya haciendo carne eh, el tema de la identidad patriótica de cada uno, ¿no? Porque si nosotros dejamos así como quien a la deriva eh, solamente hacemos efemérides y no ahondamos en el problema y no lo enseñamos, realmente es un problema también porque no estamos concientizados. Absolutamente. Yo creo que en ese sentido hemos dejado de defender por cuestiones que lógicamente por allí rozan las cuestiones ideológicas, lo que es nuestro. Es decir, de alguna manera establecer que la Argentina tiene que defender todos sus espacios, no solamente el terrestre, es el marítimo y también el espacio aéreo. ¿M? Hoy por hoy hemos dejado establecido que no hay un proceso de radicalización del país, pero no teníamos aviones para defenderlo, con lo cual mucho sentido no tiene. Volviendo al tema Malvinas específicamente, fíjese que conjuntamente con lo que es Chile y el Reino Unido, las pretensiones que nos superponen en la zona antártica, es un tema que evidentemente va a haber que bregar mucho para que se respeten nuestros intereses. De acuerdo a cómo se haga, en cierta forma, la, cómo se reparta la parte soberana en el día de mañana en la Antártida, evidentemente, nuestro país tendrá que tener una presencia muy grande y si es por la proyección, de acuerdo a lo que es una de las teorías posibles, el hecho de que no tengamos en este momento las Islas Malvinas y el resto de las islas nos deja una proporción mucho más reducida en las pretensiones que puede tener el país sobre el sector antártico. Entonces es un tema que hay que mantenerlo permanentemente en todos los foros de alguna forma presente para que de alguna manera esto en la comunidad internacional sepa que estamos defendiendo lo que consideramos nuestro. Eh, Volviendo un poco también a esto de Malvinas, Raúl, usted tuvo una destacadísima actuación como piloto y una experiencia bastante dura. Eh, Coméntenos un poquito cómo fue ese episodio. Bueno, desde que se inició la recuperación por parte de Argentina el 2 de abril, yo estando en esta unidad de combate que era sumamente importante, una de las más importantes de la Fuerza Aérea, no teníamos conocimiento de que esto iba a ocurrir. Realmente nos extrañó sobremanera el pasaje de algunos sistemas aéreos hacia el sur del país sin tener aviso previo de operativo que se iban a realizar. Sin embargo, consideramos que era una situación normal del adiestramiento de la fuerza. Sin embargo, cuando se produjo la recuperación, estábamos aquí en nuestra casa, todos los pilotos, en nuestros domicilios, y bueno, fue una algarabía como todo el pueblo argentino ante la recuperación de las islas. Ahí concurrimos a la unidad como normalmente lo hacíamos y de allí comenzamos a ver o a vislumbrar la posibilidad de que tener que efectuar la ida hacia el sur. Y bueno, la preparación era inmediata, es decir, teníamos una capacidad muy importante de desplegar en forma inmediata y cosas así que no fue tan inmediato, fue el 6 de abril que recién salimos hacia el sur del país, todos los escuadrones aéreos que teníamos aquí en Tandil.
conjuntamente con todos los escuadrones aéreos de otros sistemas de armas que estaban destinados en Córdoba, en Mendoza, en Paraná y demás. Bueno, nosotros inicialmente fuimos a Comodoro Rivadavia, pero en razón de la distancia que había de Comodoro Rivadavia a Puerto Argentino, era mucha y para el sistema de armas llevar bombas y tanques de combustible se nos ponía muy complicado. De allí que se ordenó un redespliegue nuevo, cosa que hicimos y fue un escuadrón de los que teníamos mirás M5 Dagger a operar en Río Grande, en la isla de Tierra del Fuego, y el otro escuadrón precisamente a San Julián. Mi escuadrón fue a San Julián y por allí empezamos a volar en forma conjunta con los A4C de Mendoza, que estaban ya anterior a nosotros, y bueno, hicimos una comunidad aeronáutica allí sumamente importante en San Julián. Teníamos nuestras limitaciones, la pista era 2.000 metros y una porción menor de 400 metros que se angostaba la pista, pero los vientos fuertes y la alta densidad del aire, producto del frío en la zona aquella, nos permitía hacer despegues normales, a pesar de que íbamos cargadísimos de combustible y de bombas. Estuvimos entre lo que fue el 6 de abril y el 30 de abril operando en la zona, haciendo de alguna manera, avisorando que si esto no se solucionaba, cosa que parecía que sí, que por diplomáticamente se iba a poder superar este acontecimiento, nosotros nos seguimos preparando haciendo algunos tipos de ataques al navío que estaban en la zona cercana al continente para practicar lo que consideramos que iba a ser necesario en el tema de los combates aeronavales, porque la situación práctica de nuestros aviones no tenían sistema de puntería tan precisos como los que hay actualmente, y agregado a eso teníamos el problema de que los vientos, si nosotros atacábamos en altura, que era una de las posibilidades, las dimensiones de los navíos y el viento intenso en la zona patagónica iba a hacer que regásemos de bombas toda la zona próxima a Malvinas, no iba a poder o sea, ningún navío. Con lo cual, con el armamento que nosotros teníamos que efectuar vuelos muy cercanos al agua, a muy alta velocidad, para lanzarlos muy cerca del navío, casi pasar por encima, y allí lanzar nuestras bombas. Bomba que salían un paracaídas una vez que lanzaba, la frenaba, por eso se llaman bombas frenadas, y le daba tiempo al avión de pasar el objetivo, que cuando llegasen las bombas frenadas por estos paracaídas impactasen y nosotros estuviésemos fuera de lo que significaba el alcance de la explosión. Esto fue así, por eso las directos formas de ataque que teníamos todos los sistemas se generó en situación de fundamentalmente hacia los navíos. Cuando fue el desembarco en el canal, ya a partir del 21 de mayo, bueno, cambió un poco la temática de hacer también combates desde la altura. Esto tenemos un doble problema. El problema primario era que los ingleses, o los Reino Unido, tenían navíos que adelantaban hacia la zona oeste de Malvinas y podía visualizar los aviones que venían desde el continente. Y el otro problema es que nosotros tenemos un solo radar que estaba en Puerto Argentino y teníamos muy poca conocimiento de la posición de los aviones interceptores. Entonces Claro. nuestra táctica era hacer salidas desde todos los aeropuertos cuando sabíamos que había posibilidad de un ataque a un punto o a algún lugar de desembarco, por ejemplo. Veníamos todos en oleadas para tratar de saturar las defensas inglesas y con eso lográbamos, de alguna forma, sabíamos que algunos iban a ser interceptados y otros podían llegar al objetivo. En esta situación hice 4 misiones, una el 1 de mayo, haciendo interceptación a los aviones Harrier que hacían ataques sobre Puerto Argentino. En esa oportunidad fui solo porque le falló el avión a mi compañero de sección que salíamos de San Julián el 1 de mayo, cuyo avión Charlie 421 está en este momento como monumento en San Julián precisamente. Esa fue la primera misión que salió de San Julián y tuve yo la posibilidad de ir a cargo de la misma. Pero fui solo, así que
Esa Le circunstancia, tocó ir lógicamente, solo. sí, sí, es muy, muy complicado. Ahí me fui interceptado por dos Sea Harrier, es decir, a interceptar dos Sea Harrier que estaban atacando Puerto Argentino. No llegamos al combate porque ellos rehuyeron el combate, evidentemente venían con armamento para atacar Puerto Argentino, así que estaban más pesados. Yo iba con misiles para atacarlos y rehuyeron el combate. Pero lamentablemente en la hora de la tarde fui derribado un avión que en las mismas circunstancias mía, el 1 de mayo, le falló el avión al que venía acompañándolo, cayó un primer piloto de M5 Dagger que fue derribado, el capitán Ardiles, ¿m? Que provenía de Río Grande, no de San Julián. Y bueno, ese fue un día del bautismo de fuego de la Fuerza Aérea, el 1 de mayo, así que lo recuerdo como un día que fui solo a combatir con dos Harrier en dos oportunidades diferentes. He estado en contacto con el operador de radar que estaba en Puerto Argentino, que hizo el guiado hacia las intercepciones. Bueno, esto para él fue una experiencia también, sabiendo que eran dos aviones que tenía que interceptar y que yo estaba solo y bueno, trató de ayudarme lo máximo posible para que no fuese derribado al estar con dos aviones y con una capacidad muy superior de ellos en cuanto a misilística que lo habían provisto Estados Unidos en su pasaje por Ascensión. Era una Qué misil que importante, Raúl, esto que usted dice de cómo lo ayudó el hombre que estaba en la torre, ¿no? El trabajo de equipo. el trabajo de equipo. En ese sentido, Juana, la Fuerza Aérea, yo creo que lo que mejor hizo es haber, de alguna manera, guiado una idea de lo que es justamente Malvinas en nuestro espíritu, porque nos llegaron a decir que éramos incluso kamikazes, pero no somos kamikazes, no fuimos kamikazes porque teníamos un objetivo muy importante que era defender lo que habíamos recuperado, que era la soberanía sobre las Islas Malvinas, y en segundo lugar, que en cierta forma teníamos un objetivo que de alguna manera lo teníamos que cuidar muchísimo. Sabíamos positivamente que si los ingleses ponían nuevamente sus pies en las islas, en alguna parte de las islas, se iba a ser muy difícil mantenerlas en el tiempo, la recuperación. Por eso nos abocamos a ir con todo lo que teníamos. La Fuerza Aérea se empeñó al 100% contra todos los objetivos. Inicialmente sobre los navíos que atacaban Puerto Argentino en la zona. Cuando ellos se fueron Y, hacia el este, porque vieron que la Fuerza Aérea le estaba presentando una dura batalla, vinieron para ver qué podían hacer. Y ahí se escudaron mucho en la meteorología. La meteorología para que ellos se desembarcaran el 21 de mayo en el canal San Carlos, era porque venían días muy complicados meteorológicamente y ellos sabían que eso nos iba a complicar las operaciones aéreas a nosotros. Pero bueno, un y, avatar del destino hizo que el 21 de mayo, el día que empezaron el desembarco, las condiciones meteorológicas de alguna manera mejoraron no solamente en las islas, sino en el continente y en todo el trayecto. Y fue la sorpresa de eh, ellos porque no pensaban así. no lo pensaban. Qué importante recalcar esto, Raúl, que ustedes, los pilotos argentinos, no fueron kamikazes porque tenían un objetivo y no se inmolaban, sino que estudiaban las estrategias y recordar que todo este sistema de meteorología era asistido por Chile, ¿no? A los ingleses. No solamente lo que hace la meteorología, que en cierta medida ellos también tenían mucha información porque los satélites que nos estaban cubriendo en ese momento tenían una información fresca, este, digamos, en tiempo real de toda la situación como se iba planteando. Nosotros no Y teníamos tenían esa a Punta posibilidad. Arenas también como base, si ellos querían. Seguramente, seguramente. Y agregado a eso, el tema que sí sabíamos positivamente que Chile le estaba prestando apoyo, era porque muy probablemente en San Julián y en toda la zona costera hubieran, digamos, personas que mantenían una comunicación con Chile diciéndole cuándo veían despegar aviones, a qué hora, con qué rumbo y demás. Y lógicamente eso también los alertaba de nuestros ataques. No teníamos mucha posibilidad de hacer cosas porque la actividad aérea
las puede visualizar cualquiera, no es una actividad que puede hacer, digamos, eh, preservada. Es decir, el hecho de salir y sobrevolar, y ustedes los vieron y contaban los aviones que despegaban y los que volvían, bueno, eso evidentemente lo ve cualquiera y de cierta medida es una información que les llegaba a los ingleses. Eso, agregado a que los navíos que ellos destacaban hacia el frente tenían un claro conocimiento de todo el campo táctico que a nosotros nos faltaba. No teníamos Claro. digamos, la capacidad técnica como para saber qué estaba pasando en el campo táctico permanentemente, y ellos sí lo tenían. Bueno, fueron una de las tantas ventajas que tuvieron, que agregado a eso, les pudo llevar a volver otra vez a invadir nuestras islas y de alguna forma se vieron muy impedidos por lo que fue, en cierta medida, lo que hizo el combate en sí de la parte terrestre y de la parte aérea, que de alguna forma ha llegado a que algunos comandantes dudasen de continuar con la invasión. Raúl, nos queda muy poquito tiempo. Usted tuvo que eyectarse. Eh, ¿Cómo fue eso? Creo, fue el 21 de mayo. El 21 de mayo, que fue el día del desembarco, hice un ataque, está reflejado en una filmación que hizo el avión, que va adosada conjuntamente con la parte del armamento. Cuando uno obtuvo el armamento, se hace la filmación y está perfecta en cuanto veo que se está atacando, o mejor dicho, fue un ataque en el Canal San Carlos, algunos de los navíos que estaban allí. No podíamos visualizar nada más que si hacíamos un vuelo rasante sobre la Gran Malvina, la isla que está más al oeste, para tratar de que no fuésemos detectados por los radares. Y cuando llegamos al canal San Carlos, lo que podíamos ver era, a la velocidad que veníamos, era muy alta. Teníamos contados segundos para seleccionar nuestro objetivo y atacarlos. Yo ataqué el día 21 de mayo a las 10:34 de la mañana, y cuya filmación salió en un diario, el Clarín, el 25 de mayo, una toma de la cine ametralladora donde estoy atacando una fragata que era sumamente compleja, que es la Broward. Es una fragata tipo 22 que tenía misiles, antimisiles y antiavión, así que era muy poderosa. Esa no nos afectó, pero sí habían otras fragatas que estaban en la zona que nos estaban disparando con todo. Eh, Ataqué esa fragata, la averié, en cierta forma, tuve una falla en el lanzamiento de las bombas que podría haber sido hundida o en su efecto variada, pero bueno, se salvó en ese sentido. Y el día 24 de mayo, haciendo la misma operación, fui interceptado toda mi escuadrilla por aviones y Harrier, que no lo vimos, guiado por dos fragatas que también estaban en la zona y no la alcanzamos a ver, y fuimos derribados los tres aviones. Lamentablemente, producto de esta intercepción, eh, el primer avión que fue atacado era del teniente Carlos Castillo, un piloto nacido en Oliva, en la provincia de Córdoba, y Ajá. que lamentablemente él ni se dio cuenta que había sido derribado y se murió en esa acción y cayó al agua. Los otros dos aviones que veníamos, yo como guía y otro numeral, alertado ante estas circunstancias, tuvimos las dos posibilidades de eyectarnos después de haber sido impactados por misiles en circunstancias muy complejas, poder eyectarnos. El caso de Luis Puga, que venía a mi derecha, cayó en el agua, estuvo 5 horas aproximadamente en el agua hasta que logró salir a la isla. Y en mi caso, pero en toda la eyección y por una circunstancia de visualización inicial de lo que fue la comunicación y la vista, estábamos navegando a muy baja altura y a muy alta velocidad. En la salida tuve problemas serios físicos, una luxación completa del codo derecho y fisuras en las vértebras lumbares, pero a Dios gracias, con la maniobra que hice en último momento, digamos, tratando de ver el avión que había sido impactado de Puga y que siguiese, diciéndole que siguiese inyectándose, tuvimos la eyección, caí sobre una isla. Si no hubiese sido así, si caía en el agua, no hubiese podido sobrevivir. Estaba muy mal herido. Y ahí estuve básicamente en la isla esta, que me salvé también de haber impactado contra las piedras. El avión, el paracaídas se enredó en las piedras y no me arrastró, ni mucho menos.
Estuve allí más o menos una hora tratando de ver qué iba a hacer, porque estaba muy, muy afectado. No podía ni respirar en un primer momento, no me podía levantar, pensaba que no tenía un brazo porque tenía un dolor intenso en el brazo derecho y de alguna forma no sabía qué había sido lo que me ocurrió. Y bueno, me había quedado debajo del cuerpo hasta que lo logré sacar por una cuestión de velocidad a la cual navegaba. Yo suponía que el brazo no lo tenía. Pero bueno, sí, lo tenía y lo tenía de alguna manera. El dolor era insoportable, pero lo tenía. Y tenía la sensibilidad de la mano y todo lo demás, aunque no lo podía usar los brazos. En esa circunstancia, viendo a ver dónde iba a ir a parar, porque eran las 12 del 24 de mayo, al mediodía casi, con un frío intensísimo, yo sabía que hacia las 5 de la tarde, que se hacía de noche en Malvinas para esa época del año, no lograba llegar a un lugar para un refugio, iba a ser difícilmente posible sobrevivir a la noche con tanto frío como pasó con otros pilotos. Y en cierta medida, a la hora y media, cuando estaba viendo qué me podía llevar mi equipo, que lógicamente que sé llevarme mi paracaídas o el bote salvavidas, pero no podía llevarme nada porque estaba mal herido, con un viento intenso, no podía levantar nada. En ese entonces escuché un vehículo, un Land Rover, y cuando levanté la vista estaba a unos 300, 400 metros y se baja un pasajero, yo pensando que inicialmente eran Kelpers que venían a buscarme, estaba muy cerca del Canal San Carlos, resulta que visualizo a un hombre que se baja de uniforme con un fusil del, este, del Land Rover, con lo cual supuse que eran la Royal Navy, que ya estaba integrante de la Royal Navy, que ya estaban en la Gran Malvinas también. Así que me aboqué a buscar mi revólver 32 que llevaba el equipo de supervivencia para defenderme, porque dije, bueno, si son ingleses y nosotros le estamos pegando tanto la fuerza, seguramente van a ver un piloto y no le va a temblar el pulso de hacer algo que por allí no era rescatarme, sino todo lo contrario. Bueno, cuando ellos estuvieron cerca y en cierta forma hablaban entre ellos, yo no escuchaba qué se decían, hasta que me dijo uno de ellos nombre, y ahí determiné que eran gente nuestra, que estaba muy cercana, y bueno, lancé el revólver, les pedí que se acercasen, le dije que era quién era, bueno, y ellos eran también de la Armada, así que me rescataron dos personas de la Armada que eran pilotos de T-34 que estaban a 5 kilómetros de este lugar donde yo caí, una isla donde tiene muchos monolitos porque de cercano a eso cayó el Learjet de Fuerza Aérea también, que estaba haciendo diversión. Ahí muere Falconier y los tripulantes que iban en este avión, y agregado a eso hay monolito de un avión, de un navío inglés que se derribó al día siguiente en la zona justamente norte de Gran Malvinas, el Coventry. Es decir, que este es un lugar, yo caí a 5 kilómetros, me llevaban a ese Land Rover hasta este pobladito, que bueno, fue un suplicio. Cuando llegué les dije que había visto explotar uno de los aviones de mi escuadrilla y no había visto la eyección de Puga. Eh, Claro. a, a la vuelta vino preguntándome qué había pasado con el tercer avión. Yo pensaba que Carlos Castillo había retornado, pero lamentablemente no fue así. Raúl, muchísimas, muchísimas gracias por esta conversación, por esta entrevista. Me alegra tenerlo acá. Seguramente ha sido dura su recuperación, pero gracias a Dios lo he visto trabajar por Malvinas, sigue trabajando en ese museo, eh, enseñándonos los elementos que ustedes usaron y le agradezco muchísimo eh, todo lo hecho en Tandil y todo lo expresado en este momento para que las nuevas generaciones sepan por los protagonistas cómo lo vivieron. Muchísimas gracias. Juana, para mí también le agradezco muchísimo su también dedicación a este tema de Malvinas. Hace falta una docente como usted, hace falta que sean muchas más y que de alguna manera, tal como nos hicieron nuestros docentes cuando estábamos en la primaria, en el secundario, ver el tema Malvinas, que también nos sirvió de mucho para cuando tuvimos que defenderla, bueno, de alguna manera ir haciendo la simiente en nuestros niños jóvenes y jóvenes, digamos, como para que el día de mañana recuperen lo nuestro. Un gusto muy grande y un saludo a la comunidad.
Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el comodoro retirado Raúl Díaz, que prestó servicios en la Sexta Brigada Aérea de Tandil, donde hoy reside con su familia. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.